La impresora jadeó, luego se atoró con un triste crujido de plástico, chocando contra algo. La miré en silencio. Página 408. Claro, tenía que ser la página 408. Me levanté despacio el aire. En mi cubículo estaba viciado, zumbando con el cansancio de los fluorescentes. No era la primera vez que la impresora saboteaba una auditoría nocturna. La tecnología de la oficina tenía la personalidad de un duende y la fiabilidad de una tiza mojada. Pero esta noche, el atasco no fue lo que me apretó el estómago. Fue lo que no se estaba imprimiendo. Caminé hacia la máquina, abrí el panel lateral y saqué la hoja arrugada con cuidado, como si estuviera extrayendo un nervio. La tinta se había corrido en una esquina, pero los números seguían legibles. Ese era el problema. Eran demasiado legibles. Mismo nombre de proveedor, números de factura distintos, mismo monto, repetido en 28 días. Volví a comparar con los números de enrutamiento. 3 proveedores, una sola cuenta bancaria. Me senté despacio y volví a abrir el informe completo en mi monitor. Las filas resaltadas se difuminaban mientras desplazaba la pantalla. Todo estaba ahí lo suficientemente discreto para pasar desapercibido en una auditoría superficial, pero no en la mía. Un fraude tan cuidadoso no ocurría por accidente. Proveedores ficticios, pagos fantasma, estructurados justo para no levantar sospechas a menos que vivieras hundido hasta el cuello en la lógica de los libros contables como yo. Marqué las secciones con colores amarillo para anomalías, verde para riesgos leves, rojo para lo que el Ministerio de Justicia podría llamar exposición criminal. El informe tenía 408 páginas de números, pero la historia que contaban era fría y clara. Dinero desviado, aprobaciones falsificadas, cronologías manipuladas hasta que la realidad se doblaba. Entre la página 223 y la 367, alguien había borrado su rastro como profesional. Pero se les escapó una esquina. Eso bastaba. Hice una copia de todo nube disco externo USB, encriptado enganchado a mi llavero. Hasta me envié un correo con un asunto inocuo, lista de regalos de cumpleaños, final.xllsx, vieja costumbre. Pasaban de las 11 cuando abrí mi calendario en Outlook. Mis dedos dudaron un segundo antes de escribir la invitación a la reunión. Urgente revisión de cumplimiento Q2, acción inmediata requerida. Agregué un emoji de triángulo amarillo, quizá un poco pasivo-agresivo, pero Isidro Vargas nunca leía nada, a menos que parpadeara o gritara. Seleccioné al único destinatario que importaba, Isidro Vargas, director general. Hora mañana. Lugar sala de conferencias ejecutiva C. Le di a enviar. Me recosté. Miré la pantalla. La página 408 me retaba con un parpadeo. La sala de conferencias ejecutiva olía a limón y negación. Llegué temprano como siempre. Isidro Vargas, en cambio, llegó 10 minutos tarde con una sonrisa que valía más que mi presupuesto semanal de comida. No se sentó de inmediato. Se quedó flotando detrás de la silla, toqueteando su celular, exudando esa mezcla de poder y aburrimiento que los ejecutivos confunden con carisma. Cuando finalmente se sentó frente a mí, ni siquiera miró el informe que había colocado con cuidado sobre la mesa de vidrio. «¿Esto es?», preguntó señalando el documento encuadernado como si fuera el menú de una taquería barata. «Sí», dije firme pero calmada. «Incluye facturas cruzadas, números de enrutamiento marcados y irregularidades en el registro de proveedores». La página 233 es donde hojeó una pestaña, luego otra. Apenas leyó las palabras. «Colores». «Qué elegante». «No es estético», respondí. «Las pestañas rojas son fraudes potenciales a nivel penal». Isidro soltó una risita nasal y se recostó en su silla. «Alma, sé que a los de cumplimiento les encanta una buena cacería de brujas, pero esto estás pensando de más. Siempre lo haces». Apreté la mandíbula, pero no hablé. Continuó con falsa preocupación, goteando de su voz. «Esto tiene todas las señales de un quemón. Mucho trabajo, obsesión, conectar puntos que no existen. Tú sabes, tal vez deberías tomarte unos días. Dar un paso atrás. El quemón no genera proveedores inventados», dije.
ni desvía 400,000 pesos a través de 3 cuentas ligadas a la misma dirección. Contabilidad creativa, respondió con suavidad. Es una fase de crecimiento. ¿Quieres líneas limpias en un camino lodoso? Vamos, Alma. No estoy aquí para interpretar estrategias. Estoy aquí para reportar violaciones. Sonrió. Y aprecio tu minuciosidad. De verdad. Luego, aún sonriendo, tocó su celular una última vez y se levantó. Lo revisaremos. Le pasaré esto al legal. Salió sin llevarse el informe. 2 horas después estaba de vuelta en mi escritorio, releyendo los números no porque dudara de ellos, sino porque necesitaba recordar por qué empecé esto. Entonces, llegó el PIN. Una invitación de calendario. Asunto: revisión interna. Asistencia inmediata requerida. Asistentes: yo, alguien de legal y alguien de recursos humanos. Sin detalles. Solo un número de sala. La sala de conferencias no era la misma de la mañana. Esta era más pequeña. Sin ventanas, sin café. Solo una mesa y 3 sillas ya ocupadas cuando entré. Isidro estaba repantigado con las piernas cruzadas, el celular boca abajo, como un accesorio. Frente a él estaban Paloma Rivas, de legal, y Esteban Cruz, de recursos humanos, ambos con carpetas abiertas y expresiones que no pretendían ser más que una formalidad. Alma, empezó Esteban con tono suave, como si estuviera calmando a alguien al borde de un precipicio. Revisamos tu conducta reciente y las acusaciones que presentaste. No presenté acusaciones, dije con calma. Presenté un informe respaldado por datos de facturas, rastros de proveedores y anomalías de enrutamiento. Isidro suspiró con dramatismo. Alma, no se trata de los números, se trata de cómo los has presentado. Creaste una narrativa hostil, una historia que pinta a tus colegas, mi equipo, como criminales. Señalé evidencia. Paloma no levantó la vista. La empresa no considera tu informe fundamentado por ahora. Sin embargo, tu enfoque ha sido considerado agresivo y potencialmente dañino para la cohesión interna. Agresivo. Esa palabra pegó. Seguí el protocolo. Esteban asintió con simpatía. Lo entendemos, pero con efecto inmediato tu empleo está terminado. Organizaremos tu última quincena y un paquete de transición. No hablé. Mis dedos se clavaron en los brazos de la silla para no temblar. Isidro se levantó, tomó el informe que dejé en la mesa y lo levantó como si le ofendiera. Gracias por toda tu pasión, dijo. Luego, con cuidado exagerado, caminó hasta la esquina de la sala, abrió el bote de basura metálico y dejó caer el informe. Plonk. Un sonido hueco, estúpido. Ese fue el sonido de mi trabajo, mi voz, mis meses de cálculos y noches sin dormir. Ese fue el sonido del despido. Nadie dijo nada más. Paloma cerró su carpeta. Esteban me entregó una caja de cartón. Solo tus cosas personales. El resto lo enviaremos. Salí de la sala en piloto automático, pasando por escritorios familiares y miradas furtivas que evitaban la mía. Pasé por el mural en la pared que decía integridad, innovación, impacto. Salí por la puerta, al frío, con la caja en la mano. Y por primera vez en años nada me ataba a ese edificio. El departamento estaba en silencio, salvo por el zumbido bajo del refrigerador y el roce ocasional de Milo, mi gato, que me observaba desde el pasillo, como si percibiera que algo había cambiado. No encendí las luces. No quería ver los contornos de mis propios muebles, las fotos enmarcadas, los manuales de cumplimiento apilados en el estante, restos de una vida que aún creía que el sistema funcionaba si jugabas bien tus cartas. La caja de cartón estaba en la encimera de la cocina sin abrir. Me serví una copa de vino de una botella que llevaba en el refri desde la última vez que pensé que tendría algo que celebrar. Sabía plano, pero bebí de todos modos. Mi laptop esperaba en la mesa de centro. La acerqué, la abrí y vi mi reflejo cruzar la pantalla. La misma cara. Una nueva vacuidad en los ojos. Tecleé mi contraseña y abrí la carpeta Anomalías de enrutamiento Q2 Final. Revisé las marcas de tiempo. Todo estaba intacto, el informe, las capturas de pantalla, los correos,
los formularios de registro de proveedores. Desplacé cada uno como si tocarlos probara que seguían siendo reales. Abrí una nueva pestaña en el navegador y escribí 5 palabras que nunca pensé que usaría portal de denuncias de la CNBV. El sitio era frío, clínico, un gris gubernamental con fuentes severas e instrucciones rígidas. Leí cada línea, 2 veces. Luego hice clic en Iniciar denuncia. Mis manos flotaron. No por miedo, no exactamente. Por saber que una vez que lo hiciera no habría vuelta atrás. Llené los campos con cuidado, nombres, fechas, cuentas bancarias, documentos internos. Cada número que había obsesionado ahora tenía un hogar. Arrastré el PDF a la ventana de carga. Vi la barra avanzar como si pudiera arrepentirse. Antes de hacer clic en enviar, respiré hondo. Pensé en Isidro, en el sonido del informe, al caer en la basura en los ojos de Paloma, que nunca encontraron los míos, y en la palabra agresivo estampada en mi expediente como una marca. Luego hice clic. Enviar. Una rueda de progreso giró. Luego apareció una pantalla de confirmación, sin correo, sin respuesta, solo quietud. Cerré la laptop y me recosté exhalando en el silencio. Los días siguientes fueron huecos. Las mañanas llegaban y se iban sin alarmas. Dejé de mirar el reloj. Las rutinas que alguna vez me anclaron listas de tareas, notificaciones de calendario, reportes de estatus, se disolvieron en horas silenciosas y sin sentido. Mi bandeja de entrada estaba desierta salvo por spam y correos automáticos de rechazo de trabajos que ni siquiera estaba segura de querer. LinkedIn fue lo más cruel. Los reclutadores dejaron de responder en cuanto supieron cómo me fui. Oficial de cumplimiento, despedida. ¿Por qué? Por crear una narrativa hostil. Nadie quería tocar eso. Seguía abriendo la confirmación de la CNBV solo para probarme que no lo había imaginado. No había seguimiento, ni llamadas, ni garantías. Solo esa cadena fría de números y una marca de tiempo como una lápida. Repetí la última conversación con Isidro más de lo que quería admitir. Tal vez me había excedido. Tal vez vi patrones donde no los había. Pensé que vi fraude, pero quizás solo era ruido. Antes creía que los números no mentían. Ahora no estaba segura de poder confiar en mi propio juicio. Una noche me senté en el suelo junto a la ventana con una manta sobre los hombros, viendo a la gente entrar al edificio de oficinas al otro lado de la calle. Trajes, gafetes, café para llevar. Nadie parecía preocupado. No parecían estar viviendo dentro de una máquina de fraude. Parecían estar bien. Milo se apretó contra mi pierna ronroneando como si no supiera que yo era radiactiva. Entonces, mi celular vibró. La pantalla se iluminó con un nombre que no esperaba Nora Quintero. No había hablado con ella desde que salí. Me había seguido el verano pasado con ojos brillantes y nerviosa, siempre codificando por colores los registros de auditoría solo para impresionarme. Era cuidadosa. Demasiado cuidadosa para escribirme ahora a menos que algo estuviera mal. Su mensaje fue breve, sin signos de puntuación. Algo pasa, no respondas. Se me cortó la respiración. Lo leí otra vez, y otra. Y por primera vez en días sentí algo en el pecho que no era duda. Era movimiento, un cambio, como el inicio de un viento antes de la tormenta. No planeaba regresar. Me dije que solo estaba manejando sin rumbo fijo, solo para salir de mi departamento, de mi propia cabeza. Pero de alguna forma la carretera me llevó al centro y la memoria muscular tomó el control. La ruta a la oficina estaba grabada en mi columna. Estacioné al otro lado de la calle a una cuadra del edificio al que solía entrar cada mañana a las 8:02. El mismo vidrio reflectante, las mismas puertas giratorias. La gente entraba con cafés pasando gafetes. El mundo seguía como si nunca hubiera trabajado ahí. Como si no hubiera salido con una caja de cartón y un informe que nadie quiso tocar. Por un largo minuto me quedé inmóvil con la mano en la palanca de cambios. Tal vez Nora estaba equivocada. Tal vez mandó ese mensaje por un instinto nervioso nada más. El edificio parecía intacto, demasiado limpio, demasiado tranquilo. Entonces vi el primer sedán, negro, de gobierno, sin logotipos.
Se estacionó en la acera con una facilidad practicada y un segundo auto lo siguió en formación cerrada. 4 personas bajaron, 2 de cada vehículo. Trajes oscuros, expresiones vacías, zapatos de piel, moviéndose en unísono silencioso. No dudaron. Una mujer guardó una carpeta bajo el brazo. El hombre a su lado tenía algo enganchado en la cadera. Una placa. No de seguridad, no del sector privado. Caminaron hacia el edificio con esa precisión inquietante reservada para quienes ya saben a lo que van. Mi pulso se aceleró. Me ajusté en el asiento, el corazón latiendo ahora superficial y desigual. Las puertas de vidrio se abrieron para ellos como si el edificio reconociera quién estaba a cargo ahora. El agente con la carpeta se dirigió al mostrador de recepción. Vi la sonrisa de la recepcionista desvanecerse. Sus manos comenzaron a teclear antes de que ella siquiera dijera algo. No me moví. No parpadeé. Mi café se había enfriado en el portavasos, pero no podía sentir mis dedos para levantarlo. Todo ocurría en silencio, como una obra al otro lado de una pared insonorizada. Pero sabía lo que estaba viendo. Yo había escrito la primera línea. Me quedé quieta con los dedos apretados al volante como si pudiera anclarme al presente. Al otro lado de la calle, el movimiento comenzó sutil al principio. Una recepcionista caminando rápido. Alguien de contabilidad mirando nervioso por encima del hombro. Entonces vi a Nora. Estaba justo después del control de seguridad del vestíbulo, medio girada hacia la entrada, con los ojos muy abiertos e inmóvil. Su gafete colgaba torcido contra su blusa. No iba a ninguna parte. Estaba observando, esperando. Tal vez por lo que ya sabía que venía. Los agentes se movieron rápido ahora, dividiéndose en pares. Uno al banco de elevadores, uno por las escaleras, uno a las oficinas traseras. No hacían preguntas, ejecutaban un plan. Julián Salazar, el jefe de finanzas, salió del elevador en el peor momento posible. Vio a los agentes y se congeló a media zancada. Su celular cayó al suelo de mármol con un estruendo que resonó en mi cabeza. El café salpicó su camisa. No se agachó a recogerlo. Solo se quedó ahí con los ojos saltando. Carmen Vélez, de Legal, estaba en una llamada en el área abierta. Se detuvo, vio la placa acercándose a ella y su espalda se enderezó. Sus labios dejaron de moverse. Su brazo sosteniendo el celular bajó lentamente como si estuviera entregando un detonador. Entonces lo vi a él. Isidro Vargas apareció detrás del vidrio tintado del cuarto piso. Estaba de pie con una mano en el borde de su escritorio, medio girado hacia la ventana, escaneando hacia abajo. Al principio su rostro tenía la arrogancia aburrida de siempre, ojos que habían pasado por alto cada problema, cada nombre, cada advertencia, con el mismo encanto vacío. Pero al registrar los trajes, la urgencia, la precisión cambió. Su boca se torció, sus hombros se tensaron, y entonces pasó ese destello, el momento en que alguien se da cuenta de que ya no tiene el control. Ni de cerca. Levantó su celular lentamente al oído, pero no marcó. Solo se quedó ahí congelado mirando a través del vidrio como si viera una versión de su mundo que nunca creyó que podría existir. Y en ese momento no sentí rabia ni alivio, solo certeza. No habían venido por una teoría. Habían venido por pruebas. Mi celular vibró en mi regazo agudo y repentino como una chispa en pasto seco. No miré de inmediato. No necesitaba hacerlo. Mi cuerpo ya lo sabía. Cuando finalmente lo volteé, el nombre de Nora iluminó la pantalla otra vez. Están sacando a todos. Es la CNBV. Tienen tu informe textual. Y le entregaron a Isidro una orden judicial. Lo leí 2 veces, luego una más despacio, dejando que cada palabra se asentara como piedras en agua quieta. Textual. Mi informe, el que él se burló, el que tiró a la basura como si no valiera nada. El que escribí hasta que me dolieron los dedos, crucé referencias hasta que perdí el sueño, codifiqué con colores, porque necesitaba que alguien cualquiera viera lo que yo veía. No lo editaron, no lo reformularon, no lo filtraron a través de alguien más arriba, ni lo enterraron en un memorándum vago. Lo usaron, y ahora cada pasillo
que solía caminar cada reunión en la que me sentaba en silencio, se llenaba de agentes concitatorios y carpetas selladas. La gente era escoltada fuera, no con drama, sino con consecuencias. Dejé que el celular se deslizara de mi mano al asiento del copiloto. La pantalla se oscureció. Mi reflejo me miró desde el vidrio, cansada tal vez, pero aún aquí. No sonreí, no lloré. No se sintió como el final de una película. No fue ruidoso, fue silencioso, limpio, afilado. No venganza, justicia, del tipo que no grita, del tipo que se mueve como una sombra hasta que sale a la luz, y todos recuerdan de repente que siempre estuvo ahí. Mi respiración se ralentizó, pero no tembló. Miré el edificio una última vez, no con añoranza ni dolor, sino con distancia, la que se gana después de caminar por el fuego y salir sosteniendo la cerilla. Encendí el motor. El carro rugió de vuelta a la vida. Y en algún lugar detrás de mí, un hombre con un traje de 10,000 pesos se estaba dando cuenta de que la verdad había estado bajo sus narices todo el tiempo, solo que la había confundido con ruido. Me alejé de la acera lento y constante, como si estuviera saliendo de un estacionamiento, no del campo de batalla en el que se había convertido. La ciudad a mi alrededor no lo notó. Los claxones sonaban. Los peatones cruzaban en rojo. Una barista reía en la esquina mientras le pasaba un café a alguien. Pero detrás de mí todo estaba cambiando. El edificio se encogía en el retrovisor piso por piso, vidrio por vidrio. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Sabía lo que estaba pasando ahí dentro, el pánico, el silencio, las explicaciones desesperadas ensayadas a puerta cerrada. Que tropezaran con sus declaraciones, que susurraran en los elevadores, que Isidro tartamudeara con cualquier media verdad, que estuviera armando ahora algo sobre reestructuración o descuidos mientras la CNBV despegaba cada capa de su imperio como fruta podrida. Que lo hicieran, porque nada de eso era mío ya. Ni el gafete que solía colgar de mi chamarra, ni el café mañanero rancio, ni los elogios sanitizados en las juntas de equipo, ni la placa de vidrio con el título de directora de cumplimiento como si significara algo. Lo tomaron todo y asumieron que eso bastaba para borrarme. Pero no estaba borrada. Estaba documentada, citada, verificada. Y ahora, mientras manejaba por la autopista con el viento rozando el borde de mi ventana, me di cuenta de que no me sentía hueca, no me sentía derrotada, me sentía precisa. Me habían llamado agresiva, exagerada demasiado. Todas palabras para achicarme. Pero no me achiqué. Recolecté, escribí, envié, y cuando desecharon mi voz me aseguré de que resonara en el único lugar donde no podían silenciarla bajo sello, bajo juramento, con agentes que cargaban consecuencias. Querían que me callara. Lo lograron. Cambié de carril firme en el acelerador. El horizonte cambió. Nuevos edificios se alzaron, nuevos espacios. No tenía escritorio ahora, ni oficina, ni título. Pero tenía algo más afilado. Tenía una verdad que no necesitaba defensa. Y finalmente, después de todo, tenía impulso. Estacioné en una calle tranquila a 3 cuadras de una cafetería que solía pasar cada mañana, pero nunca tuve tiempo de visitar. Hoy caminé ahí sin prisas, sin gafete al cuello, sin bandeja de entrada esperándome, sin juntas de media mañana ni notificaciones de calendario, solo espacio. La puerta sonó suavemente al entrar. Pedí un café negro, nada sofisticado, sin jarabe, sin espuma. Solo amargo y caliente, algo honesto. La barista no me reconoció. Nadie lo hizo. Era solo otro rostro en el ajetreo matutino. Una mujer en jeans y un abrigo demasiado ligero para el viento, sentada cerca de la ventana, con las manos alrededor de un vaso de papel, observando. Afuera la multitud latía. Gente apurada, celulares en mano, gafetes brillando, plazos aferrados a sus hombros. Antes era parte de ese río nadando contracorriente en sistemas demasiado grandes para notar su propia podredumbre. Ahora estaba aquí, afuera, seca,
No tenía un nuevo trabajo, ni ofertas en mi bandeja, ni cartas de disculpa, ni compensación por el daño. La ley no te entrega un cierre con moño, pero tenía algo que no podían tachar. Mi nombre seguía siendo mío. Mi trabajo estaba intacto, verificado y usado. En algún lugar, Isidro Vargas estaba sentado en una sala de conferencias de vidrio, con un abogado a un lado y agentes al otro, explicando cómo casi 3 millones de pesos se esfumaron bajo su supervisión. Y yo tomé un sorbo de mi café. Lo dejé quemar. Lo dejé anclarme. Nadie aplaudió. Nadie me dio una placa. Pero lo sabía. Nora lo sabía. La CNBV lo sabía. No fue venganza lo que entregué. Fue un hecho, inconfundible, innegable, inquebrantable. Ese edificio seguía en pie, pero sus paredes eran de papel ahora. Y el papel bajo suficiente presión se rompe. Pensaron que habían despedido el problema. Lo que realmente hicieron fue liberarlo. No era ruido, no era desechable. Era la consecuencia que creyeron que podían dejar atrás. No era el silbido, era el viento que lo llevaba.